¿Qué tal, viajeros dependientes? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Mundo por Descubrir. Yo ya lo habéis leído en el título. Vamos a hacer otro vídeo de lo mejor y lo peor, en este caso de Marruecos, esta sección que tanto os gusta. Y hay que decir que en Marruecos estuvimos más o menos un mesecito y medio, hace ya algunos años. Os vamos a empezar a hablar primero de lo mejor, de las cosas que nos gustaron de su cultura, de sus tradiciones o de como turista. Y después acabaremos hablando alguna que otra cosilla de lo peor, cosas que hay que mejorar, que nosotros incluiríamos en el país o cosas que cambiaríamos. Siempre desde el buen rollo y lo guay, porque hay que decir que Marruecos os lo recomendamos desde ya, es un país increíble. Y empezamos por la primera cosita de lo mejor, que es las medinas y los zocos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que a nosotros nos encantaron. Y las medinas y los zocos son impresionantes. Y ya simplemente con callejear por las medinas y los zocos, ya se podría decir que es una visita mismo. Eso es un valor añadido. O sea, uno, por ejemplo, va andando por Madrid o por Barcelona, y a no ser que te metas en barrios concretos, no estás como visitando la ciudad. Tienes que entrar a la Sagrada Familia, tienes que entrar al Palacio Nacional, no sé qué. Bueno, pues en Marruecos eso no sucede. Simplemente andando por las calles y viendo la vida del día a día, que es excepcional, pues eso ya estaréis haciendo una visita turística. Hay que decir que eso nos encanta y hay poquitos países donde pase. Quizás en la India, quizás en algún país más así, pero y eso es un valor añadido. Un valor añadido. Más cositas Más que nos cositas, gustaron. porque aquí tenemos lo que es la chuletita en el móvil, y el otro punto es la seguridad. Eso, os lo queríamos comentar por lo siguiente. Algunos que hayan viajado diréis, ¿cómo vais a hablar de seguridad como valor añadido? Pues bueno, lo hablamos porque mucha gente, cuando comentábamos que íbamos a ir a Marruecos o que quiere ir a Marruecos, tiene dudas. ¿Es un país seguro? ¿Es un país tranquilo? Bueno, pues es seguro, es tranquilo, es totalmente pacífico. O sea, no conocemos a nadie que le hayan robado ni la cartera ni la cámara, que haya sufrido una situación de inseguridad. Conocemos a muchas mujeres, incluso para que os hagáis una idea, que han viajado por el país solas tranquilamente. Es uno de los países del mundo árabe y del mundo musulmán más tranquilos y que mejor están en Y lo decimos por momento. experiencia propia, porque viajamos de punta a punta por el país y en ningún momento nos sentimos con algo de peligro. Eso sí, recordad siempre viajar con toda la seguridad mínimo que viajaréis a cualquier país. Eso es. Y con prudencia. Un poquito que uniendo con eso, pues nosotros Marruecos, otro de los puntos positivos respecto a esa seguridad es que nos parece un país ideal para estrenarse en el mundo árabe y en el mundo musulmán. Vaya. Para que os hagáis una idea, cuando la gente se quiere ir a Asia y al sureste asiático, a todo el mundo se le dice: puedes ir a Tailandia y es como el país que te inicia en toda esta ruta. Bueno, pues a Marruecos le pasa lo mismo. Es un país económico, es un país tranquilo, es un país donde muchos se piensan a lo mejor que es obligatorio llevar pañuelo por la calle, y no es verdad. O sea, hay muchas marroquíes incluso que no lo llevan, y hay que decir que en ningún momento nos obligaron a vestir de ninguna manera. Eso sí, por respeto a la cultura, ir vestidos y más o menos tapados, porque pensar, por ejemplo, que si os viniera una persona súper liberal y fuera desnuda por las Ramblas de Barcelona, quizás a mucha gente o a muchas familias les molestaría. Exacto. Entonces cada uno tiene sus de esto. Cuando estéis en ese lugar, pues ir un poco recatados, no enseñéis mucho hombro, no vayáis con súper escotes. Sí, sobre todo respetando la cultura aquí con Marruecos y en cualquier país que visitéis. Eso, pero sobre todo, si queréis una experiencia en un país de zocos, musulmán, de árabe, Marruecos, perfecto. Es el perfecto. Además está muy cerca de Europa y todo, así que apuntarlo. Más el cositas siguiente punto que nos han gustado. Sí, la gastronomía. Esto no podía faltar, viajeros independientes. Hay que decir que nosotros ya la conocíamos de antes de ir a Marruecos, pero es que cuando fuimos a Marruecos, o sea, los cuscús, los tagines, las pastelas, las jariras, el té moruno, que lo vais a beber en cualquier lugar porque es un símbolo de hospitalidad en su cultura. Y muchos más platos, es decir, la gastronomía de Marruecos es bastante variada. Y no sé si vais a perder kilos, más bien los vais a ganar, porque nosotros comimos muchísimo y en ningún momento en el mes completo nos aburrimos de la comida, nos encantó. No, es increíble, está tremendamente buena. Hay que decir que es muy sana, porque todo es a base de la cocción del tajín, de ese tipo de recipientes que ellos usan para cocinar de barro. Y con mucha verdura. Mucha verdura, increíble. El mechua, la carne de cordero también es espectacular. Yo hay que decir que desde que estuvimos en Marruecos, la carne de cordero es mi carne favorita, siempre lo digo, más que la de cerdo, la de pollo, la de vaca, la de cordero es la mejor. Entonces, eso es algo muy guay, porque la comida hay que decir que sucede todos los días, con lo cual un país que la comida no fuera muy guay, pues este no es el caso, es muy guay y eso lo vais a ver todos los días. Sí, y se agradece porque en el viaje así se disfruta el doble. Eso, otro punto importante es los precios de los museos. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, pues los museos hay que decir que no hay muchos museos ni muchos monumentos para visitar en las ciudades,
Pero los que hay ciudades como por ejemplo Fez, Meknès, Marrakech, Casablanca, sí hay muchos, los precios son espectaculares. Sí. En algunos lugares fue gratis. Hasta fue gratis, que nos sorprendió porque eran museos nacionales, pero en general 1 euro, 2 euros, 3 euros, muy competitivos. Es decir, que eso de hacer visitas culturales en Marruecos mola muchísimo. Eso, y además que por ejemplo en otros países como Latinoamérica o Asia, siempre hay que pagar un plus por llevar la cámara. En Marruecos eso no pasa en ningún lugar. Vosotros cuando compráis el precio de la entrada, en el precio entra todo, no os van a pedir más en ningún caso. Y eso, buen like. Otro punto importante es el transporte. Eso es. Nosotros, ¿cómo hicimos el viaje que hicimos? Nuestro viaje lo hicimos en transporte público, porque no lo hicimos en coche, aunque cuando vayamos a volver... Vamos a volver a Marruecos, que lo sepáis. Los que estáis ahí, que habéis visto los vídeos del 2015-16... volveremos porque hay que grabar muchos más lugares. Sí, entonces, pero cuando fuimos lo hicimos con el transporte en público y hay que decir que el transporte público está muy chulo. Bueno. Sí que es verdad que no tiene los autobuses que tiene Tailandia o México, pero tienen bastante confort. En cuanto a lujo, por ejemplo, no son autobuses donde te vayan a dar un snack, donde haya lavabo dentro. O tengan tele. Al menos los que coincidimos nosotros, ¿eh? A lo mejor ahora ya ha cambiado, pero a mí me extraña. Son bastante rápidos, son puntuales, eso sí que nos gustó un montón. Y después cuando llegáis a casi cualquier ciudad o pueblo grande, siempre os vais a encontrar una estación de petit taxis, que eso los llevarán al centro o al hotel. Y después hay algunos trayectos que no cubre el autobús, bueno, pues hay la alternativa del gran taxi, que son taxis igual, que caben prácticamente los mismos con un petit taxi, pero que se comparten con más personas y te llevan, pues por ejemplo, en el caso de Moulay Idriss, para ir de Moulay Idriss a Volubilis o para ir de Fez a Moulay Idriss, pues se suele coger el gran taxi. Sí, está muy bien porque lo compartes y así el precio también se comparte, o si no también en algunos casos el tren. En tren, de Rabat a Casablanca cogimos tren, el tren sí que es muy moderno, eso sí que es verdad, moderno, parecía que estuviéramos en el AVE de España, que yo creo que a lo mejor incluso la podría haber hecho. Que sí. Otro punto muy importante son las ciudades imperiales. ¿Qué queremos decir con esto? Que es verdad que a veces todo el mundo dice que piensa en Marruecos en 7 días. Sí. Pues son las ciudades imperiales. No. Habitualmente la gente suele hacer Marruecos en 7 días y se va a Marrakech y después una experiencia de varios días por el desierto. Nosotros consideramos que es un error para empezar en el tema de ciudades. ¿Por qué? Porque hay las ciudades imperiales que son Fez, Meknès y Rabat, que son espectaculares, y a esas unirle además Tetuán. Exacto, eso es lo que queríamos decir, que no os lo perdáis, sí, porque nos encantó, porque tiene una Medina Blanca preciosa. Y lo mismo pasa con los pueblos, hay mucha gente que entra por el norte de Marruecos y como pueblo prácticamente solo visita Chefchaouen, el famoso pueblo azul, y en la zona cuando está en Marrakech, otra de las escapadas típicas es Essaouira. Lugares espectaculares, pero eso no solo se queda ahí, tenéis que pensar que hay otros lugares como Asila, como, ahora no me saldrá ninguno, ya verás tú. El Yadida, Moulay Idriss, que ya lo hemos dicho hace un poquito, Ouarzazate, y después zonas de abajo como Taraudán, Ifrán, por ejemplo, la desconocida Ifrán. Entonces, hay muchas más cosas, eso es un valor muy guay para nosotros, porque habitualmente la gente suele estar 7, 8, 10, 12 días en Marruecos, nosotros estuvimos un mes y medio, vamos a volver porque nos han quedado lugares, así que imaginaros la variedad que tiene este país para visitar. Y cuando volvamos estaremos más de un mes y medio, porque hay muchísimo. A ver, voy a revisar que no nos falte nada. Pues sí, está todo correcto, vale. Pero ahora vamos a hablar de la otra mitad. Esta es la parte amable, la parte que a todos os gusta, la parte de que a los marroquíes están viendo el vídeo y con un temor uno y dicen, oye, estos chicos, qué simpáticos, qué bien me caen. Pues bueno, ahora vamos a lo peor, lo que no nos gustó tanto, cositas, detalles que cambiaríamos. La primera cosa también hay que decir que es el sex appeal que a vosotros os gusta. Claro, cuando hablamos de lo peor, la gente dice, mira, por fin dicen cosas que no les gustan. Nos cuesta encontrarlas, hay que decir, pero las pensamos. La primera es de la ciudad de Marrakech. Exacto. ¿Qué pasó en la ciudad de Marrakech? ¿Qué pasó? Vale, estaba viendo. Los vendedores pesados. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que Marrakech, al ser una ciudad súper turística, en todo lo que son la zona de los Socos y lo que es la misma Medina, pues que hay que reconocer que los vendedores eran un poquito pesados. Es decir, que no con solo una vez decirles, no me interesa, no, había que decírselos 2 y 3 veces. No llegar hasta el punto de sentirte así como acosado, pero sí llegó a ser un poquito pesado. Pero hay que reconocer que esto sobre todo nos pasó en Marrakech. Eso, pero dos cositas a apuntar. ¿Son insistentes? Sí. ¿Acosan? No. Importante, en ningún momento a nosotros nos cogió nadie, ni nos tocó, ni nos persiguieron. Y después, lo segundo, ¿os pensaréis que os lo hacen porque sois occidentales? Pues no. Nosotros estuvimos con otra persona que era de Marruecos y para ellos es lo mismo. Sí.
son pesados igual y actúan completamente igual. No os penséis que lo hacen porque sois un turista occidental, sino porque sois un turista. Y además pensar que ellos dominan bastantes idiomas y eso les da facilidad. Con que escuchen qué idioma estás hablando ya, pues te hablan español, Eso te hablan es. francés, te hablan árabe, te hablan cualquier idioma. Lo que pasa que os lo comentamos esto, ¿por qué? Porque esto solo nos sucedió en el zoco de Marrakech. Sí. En los otros zocos, el de Meknès, el de Fez, el de Tetuán, el de Tánger, nunca nadie nos vino ni nos insistió en comprar algo. Eso es algo importante porque habitualmente con la gente solo se centra en Marrakech, se piensa que todas las otras ciudades son así, Sí. y no son así. No son así. Y otra cosita que nos pasó también en Marrakech es en las curtidurías, que ha sido también el único lugar y la única experiencia así más tensa que hemos tenido. Y fue entrando a las curtidurías, se nos presentaron dos chicos que simplemente nos acompañaron, no nos dieron ninguna explicación y nos hicieron un tour, entre comillas, andando, que también nosotros hubiéramos podido hacer. Antes de empezarlo, nosotros prevenidos dijimos, no vamos a pagar, y ellos dijeron, no te preocupes, paga gratis, esa fue la palabra que ellos usaron. Les volvimos a insistir hasta 3 veces, no vamos a pagar nada. Salimos, nos exigieron pagar, dijimos, bueno, no sabe mal, pagamos 10 dirhams cada uno, que es el precio habitual que suelen tener los monumentos, entre 10 y 20 dirhams, y ellos nos exigían hasta 100 dirhams por persona. Tuvimos que pelear un poquito, pelear en plan discusión, acalorada, siendo firmes. Eso fue lo único que nos pasó. Estuvimos en las curtidurías de Fez y las de Tetuán y no pasó nada. Fuimos de libres sin ningún problema. Entonces, eso tenerlo presente, que al tener tanto turismo suceden este tipo de experiencias. Sí, es importante tenerlo presente y no lo generalicéis porque en principio no tiene por qué pasar. Y que por cada un tonto que hay en cada país, no solo en Marruecos, en España, ¿verdad?, hay 200.000 personas que son excelentes. Sí, porque en Marruecos la movilidad de la gente es increíble. La hospitalidad y todo. Otro punto. De que no nos gusta mucho. Que no nos gusta. No se puede beber alcohol. Eso es algo que a nosotros, o sea, eso pensamos en el turismo general. Sí. No se puede beber alcohol, hay mucha gente que eso le echa atrás. A nosotros nos pasa al contrario. Encanta. Nosotros lo incluiríamos en lo mejor, porque no consumimos nunca alcohol. La Diana a lo mejor habrá probado 3 copas en toda su vida y yo no he bebido alcohol nunca, entonces para nosotros es un valor añadido el hecho de que ver que no se droguen, porque el alcohol es una droga. No os vais a encontrar a nadie bebido por las calles porque no existe. Es que no podéis beber ni cerveza. Eso ya es. sabemos que a los españoles nos gusta mucho la cerveza, pero con el té marroquí Os vais a hartar. El té marroquí le llaman el whisky marocain. es mucho mejor. Buenísimo. Eso sí, como consejo, hay hoteles y algún de esto que tiene licencia para vender alcohol, no os preocupéis. Pero para lugar... mucho puede ser algo negativo. Para nosotros, muy guay. Muy Marruecos guay. Y todos los países musulmanes. Otro punto muy importante es que a nosotros nos gustan mucho los templos religiosos en cualquier cultura. Y en Marruecos, por ejemplo, no se puede entrar a las mezquitas más allá que la de Casablanca. La de Casablanca, que hay que decir que es carita, pero vale la pena. Sí. Es una visita muy espectacular. Pero nosotros entraríamos a otras. Sí, entraríamos casi a todas las que se pudiera, con lo que es la vestimenta adecuada, porque los templos religiosos de los países forman parte de la cultura y de la historia del país y por eso nos gusta tanto. Sí, porque por ejemplo tenéis que pensar que hay otros países religiosos de cultura, o sea, de religión musulmana, como por ejemplo Irán, ahora se me ocurre, en los que sí se puede entrar a las mezquitas. Entonces lo decimos, o en la India, por ejemplo, lo decimos por eso, porque conocemos países que sí se puede acceder. En este caso no, y hay mezquitas como la de Kutubia de Marruecos que sí nos gustaría entrar. Pero bueno, eso es algo que forma parte de la cultura, que lleva así ya muchos años. Y para nosotros es algo negativo porque no podemos acceder al interior. Y si no sabéis, no lo sabéis, es que las personas que no tengan la religión musulmana pues no pueden entrar y nosotros somos cristianos. Si sois musulmanes, entrar sin problemas. ¿Cómo lo saben? Bueno, pues es una duda que siempre hemos tenido. Supongo que te pedirán decir el Corán. No creo. Pero bueno, eso es así. Después, otro punto importante, y el último es ¿qué pasaba cuando nos perdíamos en las ciudades? Esto fue una experiencia un poco... Ya no hablamos de Marrakech. No, ahora hablamos de grandes ciudades y de pueblos muy famosos como Essaouira o Chefchaouen. Exacto. ¿Y qué pasaba? Pues nos perdíamos, en ese momento no teníamos internet o no podíamos, y teníamos que preguntar. Pues cuando preguntamos, por ejemplo, hola, ¿me podría decir dónde está tal museo? Y nos decían, sí, sigue recto y a la izquierda. Eso es. Y después, ¿qué nos decían? Pues, ahora dame un dirham. Solo por las indicaciones. Imaginaros que estáis por Barcelona, por vuestra ciudad, o preguntáis, o alguien os pregunta... Oye, un banco por aquí cerca le dice, sí, a 2 calles a la derecha, y después de deciros eso os dicen, pues ahora me das 2 euros. Es que es raro, pues nosotros nos sentíamos muy raros porque no nos podíamos perder, porque si no nos pedían cobrar si preguntábamos. Eso solo no nos pasó en ciudades muy poco turísticas como el Jadida, como Taraudán. Sí, muy pocos núcleos muy alejados del turismo. O aldeas más remotas del Alto Atlas. O lugares como Agadir, en la zona de la Marina, donde la gente allí que está paseando está de vacaciones y no necesita dinero ni nada de nada. No. Entonces, tenerlo presente.
para antes de preguntar, pues que sepáis que a lo mejor os cobren y entonces mejor no preguntar mucho. Sí, o si no, ir con cuidado, al menos ya sabéis, ya vais advertidos, y si no vais con un monederito para poder ir dando todas las propinas cuando os vais a preguntar. Así que, viajeros independientes, hasta aquí lo que ha sido el vídeo de lo mejor y lo peor de Marruecos. Recordaros que vamos a volver dentro de unos cuantos años. Esperamos que os haya gustado mucho el vídeo, que os haya servido para los que queréis ir a Marruecos, ya sea a vivir, porque hay algunas cosas que también tienen que ver con su vida diaria, o ya sea a hacer de turista, porque es un país muy guay, muy recomendable. Nosotros volveremos, si queréis ver algunos vídeos de la colección, dejaremos aquí los enlaces, y si queréis comentar algunas cosas más de vuestras experiencias, pues también dejadlo en lo que son los comentarios. Eso es así, viajeros independientes. Besitos y abrazos y ya nos vemos en el siguiente Lo Mejor y Lo Peor. ¿Dónde será? Sorpresa. ¿Dónde será? Hasta Adiós, la próxima. viajeros.